Hola querida familia Providencia, ¿cómo está? Primero que nada queríamos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se está conectando y genial que podamos tener este tiempo de familia juntos. Vamos a tener un rico tiempo de oración, vamos a tener una buena palabra compartida por el castorcito, perdón, por el pastorcito Isaac Veloso. Así que no nos podamos perder este tiempo y que podamos disfrutar en familia y ver qué es lo que Dios también nos está enseñando y nos está hablando a cada uno de nosotros. Además, te quiero recordar que cada miércoles tenemos una reunión de oración donde nos estamos conectando, estamos compartiendo. Los días sábados los jóvenes se siguen juntando, así que no te puedes perder de tener tiempo en comunión con ellos. Y seguimos conectados en los grupos vidas. Si aún no estás participando en alguno, pregunta y ve con quién, a dónde te puedes integrar. Así que te queremos dar la bienvenida para este tiempo, para esta reunión dominical, y tengamos un tiempo de oración para poder darle la bienvenida y pasar al tiempo de oración. Gracias Padre por este tiempo. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú sigues siendo Dios en cualquier situación y en cualquier momento de nuestra vida. Y Espíritu Santo, ven, te invitamos que entres a cada hogar de nuestra iglesia, de nuestra familia, Señor. Que tú tomes el control y tú seas el que maneje todo esto hoy, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tu amor me asombra, es firme y constante, como una montaña firme en mis pies. Es tan impresionante
no me dejarás jamás. Tú no me dejarás, 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 no me dejarás jamás. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, tú no me dejarás, no me dejarás jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh.
hay cosas que no podemos entender, Señor, pero Tú estás siempre con nosotros, Señor. Tú no nos abandonas, Señor. Y Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Señor. Confiamos en Ti, Señor. Confiamos en Tu poder, Señor, y en Tu amor también, Señor, que nos cubre, Dios, y nos llena cada día, Señor. Señor, habla a nuestros corazones, Dios, a nuestra mente también, Señor. Queremos recibir lo que Tú tienes esta mañana para nosotros, Señor. Gracias por Tu amor, Señor. Amén. Hola, gracias por este tiempo de adoración. Nuevamente es una bendición. Gracias al equipo de adoración y a quienes cada domingo, cada miércoles, en cada ocasión nos comparten este corazón de adorador a todos nosotros. Y este domingo también quiero dar gracias porque tú estás pendiente de estas conexiones. Tú eres tan importante en el sentido de que te conectas para que podamos hacer juntos la vida de iglesia en estos tiempos tan especiales. Gracias porque de verdad ha sido para nosotros una bendición cada vez que te leemos, cuando estás conectado, cuando estás colocando información desde donde estás ubicado, tus peticiones a veces de oración que anotamos y por supuesto en los distintos grupos de oración oramos cada semana. Y gracias, Iglesia, por tu fidelidad. Y también esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra. Primeramente decirte que durante esta semana vamos a tener mensajes evangelísticos, mensajes que apuntan al Evangelio de Jesús, a las buenas nuevas de salvación, al Evangelio del reino de Dios. Y vamos a tener distintos predicadores, oradores que van a estar compartiendo estas palabras que van a ser de bendición para nosotros. Así que gracias, Iglesia, por esto y te pido que no te desconectes porque vamos a tener una serie de temas que van a apuntar a tu corazón y especialmente a poner más fe en este Salvador que vino para rescatar nuestra vida. Y esta mañana quisiera compartir contigo un tema que se llama la grandeza del Evangelio. Y esta palabra, la grandeza del Evangelio, está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Así que si tú tienes tu Biblia, yo te pido que puedas marcar este versículo, buscarlo, generalmente electrónica nuestra Biblia, y está bien. Pero si tienes tu Biblia, también puedes buscar Romanos, capítulo 1, versículo 16. Este es un versículo muy conocido, que yo creo que muchas veces tú lo has leído. Y vamos a leer desde la versión NBI. Y cualquiera sea la versión que tú tengas, también es muy válida. Y simplemente hemos escogido esta versión porque para la predicación de hoy es muy, muy, muy importante algunos conceptos que están aquí. Así que voy a leer Romanos 1, versículo 16. Y dice así: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y quisiera esta mañana iniciar esta predicación orando. Así que te pido que allí donde tú estás puedas orar junto conmigo y pedir al Señor que nos dirija en este día. Padre, gracias te doy por tu amor. Gracias te doy por esta palabra. Desde ya, Señor, es una palabra desafiante. Es una palabra que invita. Señor, porque está hablando el apóstol acerca de una actitud que él ha tenido para hablar de tu evangelio. Y Señor, esta mañana yo pido que tú hables a nuestro corazón y al corazón de aquellas personas que hoy necesitan este mensaje de salvación.
hoy necesitan esta palabra del Evangelio. Padre, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, que podamos sentir en nuestro corazón tu presencia, Padre. Guíanos en este día, Señor. Dirígenos. Y, Padre, especialmente yo pido por las personas que se están conectando por primera vez con nosotros. Quizás amigos nuestros, Señor, que hoy han sido invitados para escuchar esta palabra. Y, Señor, si esta palabra es para ellos, yo te pido en el nombre de Jesús que puedas preparar su corazón para recibirla. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así que no te olvides este concepto que hoy vamos a enseñar, que se llama la grandeza del Evangelio. Y esta palabra del apóstol Pablo, escrita a la iglesia en Roma, parte con esto: a la verdad. Es verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Y quizás una buena pregunta esta mañana sería, para partir, ¿no es cierto? ¿Es el Evangelio de poder o es el poder del Evangelio? ¿Cuál de las dos cosas? ¿El Evangelio de poder o el poder del Evangelio? Sorprendentemente te podría decir que los dos conceptos están bien interrogados. O sea, es una buena pregunta en ambos sentidos. El Evangelio de poder y el poder del Evangelio. Y Pablo vivió este poder. Pablo vivió este poder del Evangelio. Cuando Pablo está expresando esto, que no se avergüenza, pareciera que el Evangelio es una vergüenza. Sería una paradoja pensarlo así. Pero Pablo lo había experimentado camino a Damasco. Él era un perseguidor de la iglesia. Él estaba persiguiendo a los cristianos y una luz brillante a mediodía lo cegó. Lo botó del caballo y todos conocemos esa parte de la historia. Pero en ese momento también una voz que bajó del cielo le dijo a Pablo lo que debía hacer. Pablo, desde ese entonces, ha visto en toda su vida como cristiano, vio el poder de Dios manifestado de múltiples maneras. Veía gente sanada, había escuchado de la sanidad de Dios a través de Jesús, a gente convertida, a gente que fue liberada. Él mismo fue liberado físicamente de la prisión por un gran terremoto. Predicó con éxito en lugares inesperados que nunca él pensó. Si tú quieres ver más de esta historia del apóstol Pablo, te recomiendo leer el libro de los Hechos. Desde el capítulo 15 al 17 hay una concentración de eventos y situaciones de Pablo, especialmente en el capítulo 16 del libro de Hechos y en el capítulo 17. Así que Pablo no tan solo experimentó este poder, sino que además este poder le ayudó a sobrevivir de múltiples peligros. Fue azotado, perseguido, encarcelado, bueno, tantas cosas. Así que Pablo, con mucha autoridad, está haciendo esta reflexión, esta pregunta, y diciendo con cierta certeza: no me avergüenzo del poder del Evangelio, porque es poder para salvación de todos los que creen. Y entonces Pablo, que había vivido esto, en su corazón estaban estas palabras muy marcadas acerca del poder de Dios. Roma era una ciudad muy sofisticada. Roma era una ciudad que pareciera que Pablo, en el contraste de esta magnífica ciudad, el centro universal de aquella época, del mundo incluso, la ciudad más importante, podía hacer sentir avergonzado a alguien que estaba presentando un evangelio que se centraba en un Salvador judío que además había sido crucificado vergonzosamente y resucitado. Pero cuando Jesús predicó el evangelio, él fue a personas que estaban prácticamente desechados de la sociedad.
personas que eran marginadas en la sociedad, personas que no tenían una muy alta estima en sí mismos y además eran rechazados por la gente, por la cultura, por muchas cosas. Así que este era el evangelio que Pablo quería predicar en Roma. Pablo no estaba en todo caso avergonzado, por eso dice, no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio en realidad, queridos amigos, son buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y es mucho más que la simple información. El evangelio tiene inherente un poder. En su definición, la palabra del evangelio, estas buenas nuevas, son buenas nuevas con poder, con autoridad. El evangelio no es un consejo para las personas simplemente, sino más bien y que está invitándole a levantarse por sí mismo de algunos problemas, de situaciones. El evangelio es poder. El evangelio está haciendo una invitación a creer en Jesús, dado que Él tiene el poder y que este poder es el poder de Dios manifestado en Jesús. Así que Pablo tiene mucha razón al decir, porque no me avergüenzo del evangelio. La ciudad de Roma pensaba que conocía todo acerca del poder. O era obvio porque justamente en Roma estaba el poder. Estaba el poder militar, el poder gubernamental, el poder de la administración de la ciudad. Todo estaba concentrado ahí. Pero este poder era algo que hacía que el romano en sí se jactara de su ciudad como una ciudad importante. Y por el otro lado estaban los griegos, y los griegos tenían una, comillas, como supremacía sobre, al contrario de los romanos, sobre la intelectualidad. Grecia podía jactarse de su filosofía y el conocimiento, y por ende hacía de hacerles ver como alguien más intelectual. Por lo tanto, había una pugna entre Roma y Grecia, o entre los romanos y los griegos. Entre los griegos se cultivaba el pensamiento. Y esto hacía que también ellos se jactaran de aquello. Así que los griegos se jactaban de su conocimiento y los romanos de su poder. Pero a pesar de todo esto, los romanos, como todos los hombres a los cuales fue Pablo a predicar, eran incapaces de hacerse justos ante Dios. Y aquí viene nuestra primera interrogante. ¿Cómo puedo hacerme justo ante Dios? ¿Cómo puede Dios imputar su justicia en mi favor? Cuando yo, además, soy injusto, soy equívoco, he cometido errores en mi vida. ¿Cómo puedo yo hacerme justo ante Dios? Y Pablo está hablando de esta salvación. Él está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. Él está hablando que este Evangelio es para todos los que creen en Él y los que creen en Jesús. Pero también es un Evangelio universal para toda persona. Así que, mi estimado amigo, amiga, que estás escuchando hoy, si tú sientes que el Evangelio es para otros, el Evangelio es para las personas que en realidad no tienen formación académica, cultura, el Evangelio es para aquellos que en realidad necesitan como algo para sostenerse en la vida, pero a mí no me vengas con este Evangelio, que en realidad son muy buenas palabras, buenas intenciones, pero no lo necesito. No, gracias. Pero quiero decirte que este Evangelio es para todo. Así que todo el que se quiere acercar a Cristo, todo el que necesita acercarse a Jesús para obtener salvación, tiene que creer en Él. Y no tan solo esto, debe tener un entendimiento acerca de quién es Jesús.
Por eso, en nuestras iglesias y en nuestra iglesia en particular, la Viña Providencia, nosotros tenemos cursos de discipulado donde enseñamos a las personas a conocer quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es la Trinidad, por qué yo tengo que ser salvo, por qué necesito mi salvación. Y aprendemos a reconocer nuestra más profunda necesidad. Así que, y no tan solo una simple necesidad, sino una necesidad de salvación. Y los hechos referentes para entender esta necesidad de la salvación, tenemos que entender que la salvación en sí incluye tres cosas importantes. Y por favor quiero que tomes nota o no te olvides de estos conceptos. Tres cosas esenciales para poder entender por qué necesitamos la salvación. La primera de ellas es que todos, sin excepción, toda la creación, toda la raza humana ha pecado. Todos hemos pecado. Y quiero invitarte a leer Romanos 3:23. Y dice así, Romanos 3, versículo 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El versículo 24, y lo voy a añadir de Yapa, dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y el versículo 25 dice, y Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Así que todos hemos pecado, todos, sin excepción, y estamos destituidos de conocer, de saber de la gloria de Dios. Lo segundo, para entender por qué necesitamos la salvación, porque la pena del pecado, el castigo del pecado es la muerte. No tan solo podemos pensar en la muerte física, no, pero es la muerte espiritual. Es el no acceso a la vida eterna, a la resurrección juntamente con Cristo. Romanos 6:23, y quiero leerlo contigo también. Dame unos minutos y si tú tienes tu Biblia, buscarlo ahí. Romanos 6:23. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque la paga del pecado, el precio del pecado es muerte. Esta es una muerte espiritual, pero también acompaña a la muerte física y la no esperanza de acceder a una vida eterna. Así que, primera razón, todos estamos condenados porque hemos pecado. Y que el pecado y el pago de nuestro pecado es la muerte. Pero una buena noticia de por qué necesitamos la salvación y qué cosas son importantes es saber que Jesús murió para pagar la pena de nuestros pecados. Romanos 5:8 dice lo siguiente, vamos a leer aquí, Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que tres cosas esenciales para entender la salvación: que todos hemos pecado, que la paga o la pena del pecado es muerte, y que Jesús murió para pagar esa pena por nuestros pecados.
Pero ¿qué hace grande este Evangelio? ¿Qué es lo que hace tan magnífico este Evangelio que hoy anunciamos? Pablo dijo que no se avergonzaba de él, primero que nada, porque ese Evangelio es poder. Y tiene razón Pablo, es un poder extraordinario. El énfasis aquí está sobre el Evangelio, es decir, sobre lo que hace el Evangelio más que su origen. Es el efecto que produce el Evangelio en nosotros. El Evangelio es poder de Dios. Y esta palabra en el griego es dunamis. Y dunamis es la misma raíz de la palabra dinamita. De ahí viene esa palabra. Es decir, poder ilimitado, explosivo. Así que el Evangelio es un poder extraordinario. Y que esta palabra, dunamis, que significa poder, es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, cuando dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que la palabra poder aquí también es dunamis, podríamos decir, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es dunamis, es dinamita de Dios, es un poder extraordinario de Dios. Así que esto hace grande el Evangelio, su poder en nosotros, su autoridad, su amor, su justificación. La grandeza del poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder para un propósito definido. Y esto es la salvación. Este es el fin y el resultado del Evangelio. La palabra salvación es el término que incluye a todo el concepto del Evangelio. ¿Por qué? Porque es una palabra griega que es soterión y que significa salvación, liberación y salud. Así que es todo un concepto. Esta palabra salvación, esta palabra evangelio, incluye salvación, liberación y salud. Así que cuando Dios trae a tu vida el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, está trayendo salvación, liberación y salud. Y la Biblia usa esta palabra para abarcar un proceso que parte en la justificación y termina en la glorificación. La salvación constituye tanto un acto en sí mismo como un proceso. Porque decimos, y la Biblia enseña, que estamos salvados, estamos siendo salvados y que seremos salvados. Parece una paradoja, pero esta película sucede en 3 actos. La salvación ahora, el acto de ser salvos ahora, el acto de estar siendo salvados siempre, y el último acto es la salvación futura. Es un mensaje para todos, sin ninguna duda, sin exclusión a la raza humana. Y aquí es sumamente importante entender por qué el Evangelio de Dios es inclusivo y no exclusivo. Es inclusivo porque no tiene que ver con barreras raciales. El Evangelio no tiene que ver con barreras sociales. El Evangelio no tiene que ver con barreras culturales. El Evangelio no tiene que ver incluso con barreras religiosas. Porque es para todo hombre. Dice la Biblia en un sentido genérico la palabra hombre. Pero también el Evangelio es personal. Como alguien dice por ahí, es personal, único e intransferible. Es decir, para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan de salvación a nuestra vida. Él conoce tus necesidades, conoce tus problemas, Él conoce cuán profundas son tus heridas, Él conoce cuánta necesidad tienes de ser perdonado de tus transgresiones, etcétera, etcétera. Y este Evangelio está dirigido a ti y a mí, como individuos. Está dirigido a nosotros, no importa la condición en que estemos, pero también es universal en lo que significa su alcance,
porque es para todo. Pero hay una condición clave que está en esta cita que hicimos al inicio, que decía: la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Salvación a todos los que creen. Así que este Evangelio, la única limitación que tiene, escúchenme bien, es desde nuestro corazón creer en Él, creer en el Evangelio, creer en las buenas nuevas de salvación. Es la única condición que tiene este gran Evangelio. Y lo extraordinario de esta salvación reúne 4 cosas que son muy interesantes de entender. Como decíamos, este es un proceso, ¿ya? Y no es un solo acto, es un proceso. Y en este proceso nosotros tenemos que entender cosas maravillosas. Primero, las cosas claves de este Evangelio poderoso son las siguientes. Primero, la bendición de la salvación. El ser salvo es una bendición, es una maravilla. Así que, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, si tú necesitas hoy ser salvo, cree en Jesús y entrega tu corazón a Él, porque es un regalo. En Efesios capítulo 1, desde el versículo 4 al 9, hay una serie de bendiciones. Efesios 1, del 4 al 9, hay una serie de bendiciones que hablan de los beneficios de este Evangelio poderoso. Te voy a nombrar algunas. Dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice además que somos redimidos. Y entre otras de las cosas dice que somos reconciliados por Dios. Su creación, reconciliada por Dios. Otra de las cosas claves de este poderoso Evangelio es que nos dio vida. Colosenses 2:13 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios nos dio vida. Y vida en abundancia. Tercero, nos hizo hijos aceptos por Dios o aceptados por Dios. No éramos hijos, ahora lo somos. O desde el momento que tú crees y aceptas a Jesús en tu corazón, desde ese momento eres hijo, hija de Dios. Juan 1:12 dice que a todos los que creyeron, a todos, les dio el llamado de ser sus hijos. Juan 1:12. Y cuarto, nosotros somos justificados por la gracia de Dios. Es decir, la justificación, el regalo de la salvación es un acto voluntario del Padre a través de Jesús para nosotros, para traer salvación a nuestra vida. Este regalo de la salvación nos hace no tan solo salvos, sino también herederos de una vida eterna. Y en Tito 3:7 podemos encontrar esta herencia. Tito 3:7, que Dios nos hace justificados por gracia y herederos de la vida eterna. Así que hay 4 regalos, 4 cosas claves del Evangelio poderoso en el que estamos o hemos creído. Por eso, esta mañana la invitación es: cree en el Señor. A mí me encanta un versículo que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pareciera que hay una extensión a esto, no obstante que cada uno tiene que tomar una decisión. Pero el solo hecho que tú llegues hoy a Jesús, que aceptes a Cristo en tu corazón, va a traer bendición y salvación a tu hogar. Querido amigo, si tú estás ahí, nunca has hecho la aceptación de Jesús en tu corazón, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que tú aceptes a Cristo en tu corazón como tu Salvador y Señor. Él dice que está a la puerta y llama y quiere entrar y cenar contigo. Quiere tomar parte de tu vida. Así que hoy es un momento oportuno para eso. Hoy Él está golpeando tu corazón
Él lo está haciendo ahora, en este instante. Lo está haciendo. En forma silenciosa, Él está golpeando tu corazón. Y yo te llamo a través de la autoridad de Jesús, que aceptes a Cristo en tu corazón, que lo recibas ahora. Y vamos a hacer una oración, finalizando esta palabra, para que tú aceptes a Jesús en tu corazón. Y me gustaría que si nunca lo has hecho, este es el día que Dios tiene preparado para ti, para aceptar a Jesús en tu corazón. Y vas a ver cómo Dios va a transformar tu corazón, tu vida. Y formarás y tomarás parte en el libro de la vida, dice su palabra. Tu nombre quedará inscrito en los registros de Dios. Y me gustaría que después de la oración y en la semana, si tú tienes alguna necesidad de Dios o de conversar cosas, tú puedes conectarte con nosotros. Nosotros tenemos equipos de consejería, tanto nosotros como equipo pastoral también, y otros consejeros están dispuestos para escucharte, para ayudarte, para orar por ti, guiarte en el camino del peregrinar con el Señor. Quiero terminar con un versículo que también está en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículos 25. Romanos 4, 25, y dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Jesús resucitó para nuestra justificación. Así que ahora yo quisiera, primero que nada, aquellas personas que nunca han recibido a Jesús en su corazón, que nunca han hecho esta oración en su corazón, la pueden hacer conmigo en este instante. Y por favor, si no tienes tus palabras para hacerlo, sigue mis palabras y confirma esta oración en tu corazón. Así que inclina tu rostro donde estés, y el resto de las personas que están escuchándonos, mirándonos ahora, pueden estar orando, intercediendo por estas personas que hoy están recibiendo al Señor Jesús en su corazón. Y te invito a hacer esta oración repitiendo después de mí esta palabra. Padre Celestial, te recibo en mi corazón porque necesito ser salvo. Recibo a Jesús en mi corazón y desde ahora, Señor, quiero seguirte y aceptar tu voluntad en mi vida. Por eso abro mi corazón para recibirte y recibir todos tus regalos de la salvación en mi vida. Ayúdame a caminar contigo, ayúdame a conocerte y, Señor, revélate a mi vida. Hoy necesito más que nunca que tú hables a mi corazón y entres en mi vida y seas parte de mi corazón y de mi existencia. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, puedes tomar contacto con nosotros para seguir orando por ti, para conversar más aún sobre esto. Y para el resto de las personas que han escuchado esta predicación esta noche, esta mañana, yo te pido que tú puedas también orar. Y vamos a orar por este evangelio tan poderoso y decir: Señor Jesús, gracias por tu salvación. Gracias por este evangelio tan poderoso. Este evangelio que nos ha dado vida, nos ha hecho hijos aceptos en ti y nos ha hecho hijas e hijas en Dios cuando no teníamos esperanza. Gracias, Padre, porque hemos sido justificados por tu gracia. Nos has dado la salvación como un regalo increíble a nosotros y nos has hecho herederos de una vida eterna. Gracias, Padre, por esto, y bendice tu iglesia ahora.
Padre, en el nombre de Jesús, que tu reino venga ahora, Señor, para traer más y más convicción de pecado en nuestro corazón. Más y más, Señor, sentir la necesidad de que tú vengas a nuestra vida y cambies y transformes todo, Señor, desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones, Señor. En el nombre de Jesús recibimos más y más de tu poder, de este evangelio poderoso, del cual Pablo dijo, no me avergüenzo, porque es poder y potencia, porque es gracia y amor, porque es justificación y perdón, porque es salvación para todo aquel que cree. Señor, recibimos esta palabra. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amada iglesia, gracias. Que el Señor te bendiga durante la semana. Nos estamos conectando con distintas reuniones en momentos de reflexión, de oración, de palabra. Y este es el tiempo que Dios ha escogido para ti. Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo domingo. Amén.